El desánimo es la peor actitud que puede tenerse para resolver un problema o una situación que nos acongoja. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza y sin esperanza nos rendimos ante el mal, y eso es precisamente lo que quieren que hagamos quienes hoy nos desgobiernan y destruyen, paso a paso, nuestro futuro. La actitud que se filtra en las redes sociales y se expresa en las calles está amenazada por ese sentimiento negativo que se basa en una interpretación errónea de lo que significó el 30 de abril. ¿Quién salió más perjudicado ese día, Maduro o Guaidó? ¿Fue acaso un triunfo del régimen no haber podido movilizar al pueblo en su defensa? ¿Por qué entonces el vacío frente a Miraflores? El hecho que no se pronunciara la totalidad del estamento militar elimina la realidad de que el principal organismo de seguridad del Estado liberara al supuestamente peor enemigo del régimen, Leopoldo López. ¿Es acaso una muestra de fortaleza haber ordenado a las tanquetas de la GN arrollar a una población civil desarmada que protestaba pacíficamente? Esa imagen recorrió de manera viral en los medios de comunicación del planeta y tiñó de sangre el rostro del régimen. ¿Es acaso una derrota que luego de esos acontecimientos tengan que arremeter contra la AN, secuestrando literalmente a su primer vicepresidente, amenazando con hacer lo mismo con otros diputados, mandando a sus secuaces a poner pintas en las paredes de los dirigentes opositores en las que señalan que van por ellos? ¿Quién es el perdedor? ¿El pueblo enfurecido o más bien el régimen aterrorizado? ¿Acaso, después de los hechos, la comunidad internacional ha callado o está más activa? ¿La AN se rindió o más bien avanza con la decisión de reincorporar a Venezuela al TIAD? ¿Juan Guaidó se escondió o sigue dando la cara? El error que algunos lamentablemente cometen, es creer que la victoria se logra en un solo episodio y no en la sucesión de varios, y al no lograrse de un solo golpe el día D, terminan por atrincherarse en el desánimo y contagiar al resto con la desesperanza de que esto nunca se resolverá. Pero afortunadamente ese no es el sentimiento que prevalecerá en la mayoría de los venezolanos y principalmente en los que viven en el interior del país, que perversamente el régimen castiga quitándole la energía eléctrica para dársela a Caracas y evitar que ésta se incendie por aquello de que lo que no ocurra en la capital no tiene importancia. Veremos si en el futuro próximo ocurrirá un cambio, en las palabras de nuestro glorioso himno nacional, y se proclame sigamos el ejemplo que el interior dio. Que se cocinaban sorpresas llegamos a escuchar, sin dar mucho crédito a la especie. Pero en efecto, sorpresa hubo, y una difícil de tramitar, como el aviso de un parto prematuro. El 30 nos madrugaron las movidas de lo que parecía el ensayo de una insurrección, un ejercicio que nunca cobró forma, que no dibujó propósitos nítidos, que no ocultó el azoramiento de sus actores. Al término de la inescrutable jornada, tras noche sacudida por la expectativa de que algo ocurriría y visto el saldo trágico del día siguiente, la sorpresa tuvo más que ver con el barrunto de que el voluntarismo y la improvisación hacían de las suyas. Otra vez. A merced del secretismo, del vistazo a estrategias que existen, pero que no se pueden revelar, la perplejidad no nos abandona. Junto a la maña del régimen para torear el imprevisto, algo que habla no de invulnerabilidad y sí de una suerte de antifragilidad, como sugiere Francisco Contreras, la falta de claridad respecto al contenido / destino de empresas como la Operación Libertad, movilización masiva, catártica, toma periódica de calles, demostración simbólica de fuerza sin mención de demandas concretas, amenaza con socavar la confianza. Y es que lejos de disminuir, claro, las preguntas cunden en medio del marasmo. ¿Qué espera la dirigencia de una ciudadanía sin fuerza militar, pero resteada con la necesidad de cambiar un modelo que nos arrastra al peor de los sótanos? ¿Cuál es el rol de ese ciudadano a la hora de empujar salidas que, según anuncio original, transitarían la ruta pacífica y democrática? Mientras nos embarcamos en el suspense del ensayo y error,
en la calle ciega del sí o sí, ¿cuántos podrán aguantar el salvaje deterioro de la calidad de vida? A falta de resultados tangibles en términos de la consecución del objetivo de finiquitar la usurpación, no es lógico insistir en el ajuste de la ruta o examinar la pertinencia de ciertos métodos, antes de ser víctimas de una praxis recurrente y suicida. No basta pedir fe. Para desbrozar el enmarañado terreno de las expectativas y definir el alcance de la adhesión ciudadana al menú de opciones sobre la mesa, habrá que recordar que la agenda del bloque democrático representado en la ANI, a sabiendas de que la lucha asimétrica contra el autoritarismo terminó haciendo de esta institución un bastión opositor, responde en primer término al interés nacional. El voto de 14 millones de venezolanos avaló la legitimidad de un desempeño, una autoritas reconocida además por la mayoría de países democráticos del mundo. En ese sentido, cualquier política que dimane del Parlamento debería ser lo más amplia y plural posible, fruto del respeto y la proliferación de ideas divergentes, capaz de prever recursos para gestionar el conflicto, no para atizarlo en función de agendas personales o partidistas, por más justas que parezcan. Tras lo visto el 30 surgen motivos para la suspicacia. Las cercas señas de la ruta insurreccional que en 2014 y 2017 impusieron los promotores de la salida, salen de nuevo al paso, con el descaro de la vieja arruga que no se disimula tras el refreshing. En las antípodas de una negociación en curso, pecado que el mismo Boulton hizo público, la natural desesperación ofrece coartada para vender soluciones definitivas que van desde una salida de Maduro forzada por la FARC, hasta una intervención extranjera, la guerra que no es guerra sino operación rápida, sin costos, a tono con el siglo XXI, como la pinta un risueño Brownfield. Absurdo puro, así la defensa de la violencia, el no a la paz, trueca en imperativo moral, y el discurso de sectores extremistas, enemigos de la política y de la propia AN, cobra cuerpo, animado por la dilución de esa identidad democrática que las circunstancias ponen a bailar sobre la cuerda floja. Habrá explicación para tanto déjà vu. Quizás sea que el error no se percibe como tal, que aparezca como visión refractaria a cualquier modificación porque al margen de la evidencia, lo que allí impera es el sesgo de confirmación, solamente se presta atención al dato que refuerza la propia creencia. Penosamente, el dislate que no pasa por el cedazo de la conciencia no dejará cicatriz ni lecciones. Bastará entonces pedir borrón y cuenta nueva para bregar con la ocasional espinita, pero cuando haya otra oportunidad de equivocarse, allí estaremos, autoengañados y prestos a remozar consignas para justificar el mismo traspié. Al tanto de ese Ouroboros, lo justo es librarse del castigo de la sorpresa perenne. No se podrá culpar a la ciudadanía de perder la fe cuando lo que intenta es apelar al pesimismo de la inteligencia y superar el atasco crónico, el círculo infernal. De allí la pertinencia de una crítica revigorizada y autónoma, de iniciativas como el documento de Provea para exigir lo que nunca debimos dejar de exigir, cooperación internacional virtuosa, el caso de la UEGIC, entendimiento, elecciones, alternabilidad. Todo eso de lo que toca reapropiarse, urgentemente. La fecha de hoy va a quedar en los libros de historia como una de las que registran eventos dignos de recuerdo. Bealt of Nations, Adam Smith, 1776, Communist Manifesto, Karl Marx, 1848, Purlow, England, 1834. Hoy, mayo 9, 2019, el Washington Post de la ciudad de Washington ha publicado un breve, claro y trascendente escrito de Joseph Stiglitz, Premio Nobel en Economía, que se refiere a graves quejas sobre las maldades del capitalismo, pero también se refiere a la anuencia que existe en USA para solventar problemas sociales mediante medidas propuestas por candidatos presidenciales miembros del Partido Demócrata.
Stiglitz dice que a esos políticos se les denomina demócratas socialistas, pero él prefiere usar un nuevo nombre, capitalismo progresivo, que consiste en medidas para curar excesos de los mercados y asegurar que cada persona logre una posición intermedia de beneficio económico, clase media. Esta novedosa conceptualización es aprovechable en Venezuela y ustedes dos son representativos de las dos porciones de venezolanos llantabals en un mesa bilateral que puede acercar posiciones de trascendencia en beneficio de Venezuela. El nombre es un maquillaje, pero según lo dicho antes es curioso que en una sola expresión puedan juntarse socialistas, demócratas, capitalistas, progresivos. Ustedes tienen la oportunidad de acercarse y el país tiene la opción de respaldarlos. Ojalá que ustedes se acerquen y acerquen al resto de los venezolanos. Entre paréntesis, no puedo evitar la siguiente referencia: cada 2 años en los Estados Unidos hay elecciones para escoger candidatos a innumerables posiciones de todo nivel en todo el gigantesco país y siempre hay quejas de fraude. Eso ocurre en el país que tiene fama de ser el más democrático del planeta. Desde hace mucho tiempo yo he opinado que el voto secreto permite el fraude. Pero además, nunca he visto que a un gobierno se le tumbe por fraudulento. A quien no quiera aceptar la palabra cinismo creyendo que es muy fea, yo le propongo otra, muy religiosa: pecado. Usted escoja si es venial o capital, pero siempre es perdonado. Estoy seguro de que ustedes también, como todo buen camarada cristiano, están dispuestos a remitir a los fariseos de sus cofradías. Venezuela gana, y sobre todo por el acierto criollo.